Muy bien, pues yo lo primero también quiero expresar mi agradecimiento a los que habéis acudido a esta cita y a la editorial, porque al permitirme hacer la biografía, digamos que me permitía saldar una especie de cuenta pendiente que yo me había impuesto a mí mismo con el rey, porque mmm, mi actividad investigadora se inició precisamente con un trabajo sobre una de las facetas del reinado de Felipe II. Era las campañas de Sancho Dávila en las campañas del duque de Alba en Flandes. Y fue mi memoria de licenciatura, algo así como el trabajo de fin de máster actual. Y desde entonces Felipe II ha sido una especie de guadiana en mis investigaciones. A lo largo de mi vida profesional, pues he escrito bastantes cosas sobre el rey. Y cuando se produjo el centenario de su muerte, en 1998, la floración bibliográfica que se produjo fue realmente espectacular. Y faltó un poco la coordinación, tanto en la persona del reinado de Felipe como en el de su padre, en el de Carlos V. De manera que los historiadores íbamos por un lado, los historiadores de la economía por otro, los historiadores del arte por otro, y hubo una gran producción, pero la impresión que yo saqué hacia el 2000, cuando ya la producción bibliográfica aminoró y aflojó, es que teníamos la visión de un Felipe II muy fragmentado, que no acabábamos de integrar todo lo que se había dicho en una especie de conjunto que nos diera la dimensión real del rey. Y el resultado de esa floración bibliográfica fue el que se impuso la imagen de Felipe II como el rey de negro. Ese rey severo, austero, para algunos un dogmático recalcitrante, una visión bastante, yo diría que hasta injusta con el monarca, porque había otro Felipe II. Y el hecho de que toda la producción se polarizara preferentemente en la política, pues no dejaba ver las dimensiones del monarca. Era una especie de obsesión o de foco centralizador que trataba de explicar pues, todos los pormenores de lo que había sido la dinámica política del reinado. Y eso pues introducía en los relatos de vez en cuando algunas anotaciones familiares, algunas anotaciones económicas, algunas referencias a la época, pero era un poco el complemento, era una especie de añadido a lo que se consideraba que el relato fundamental del reinado tenía que ser la dimensión política y las distintas alternativas que se produjeron en las relaciones internacionales. Entonces, había facetas en la biografía del rey, en estas biografías al uso que se publicaron, que pasaron casi desapercibidas o que incluso ni siquiera se trataban. Hay una gran actividad en la segunda mitad del siglo XVI en obras públicas que auspicia el monarca. El mismo edificio emblemático y más representativo de lo que puede ser la personalidad de Felipe II, que es el Escorial, también se tocaba muy de pasada y es todo un símbolo de ese edificio. Los esfuerzos que realizó Felipe II para conocer el territorio y conocer la población, todo esto prácticamente quedaba orillado o marginado en el relato. Entonces, desde entonces yo pensaba que había que hacer algo que integrara un poco todo esto y que nos ofreciera una visión más completa del monarca. Y eso es lo que yo me propuse en esta biografía, con los tres adjetivos o los tres sustantivos que hay debajo del título que canalizan lo que es la visión que yo tengo del rey. Fue un hombre
eso es una obviedad, fue un rey también, y fue un mito que fue un mito en todos los sentidos, pero que también aquí la leyenda negra había sido determinante a la hora de entender la personalidad de Felipe II. Perdón. Y hago esta especie de visión tripartita, que a la hora, si han leído el libro, verán que es toda una secuencia continua, que no son tres compartimentos estancos sin conexión, sino que es una secuencia temporal. Hago esto porque es que creo que en la biografía de Felipe II hay 3 décadas que nos lo configuran y que son decisivas a la hora de actuar y a la hora de comportarse. La primera década más o menos sería la que va desde 1549 a 1559. Es la época del príncipe renacentista. Es cuando Felipe II se forma, es cuando Felipe II baila, es cuando Felipe II siente pasión por los jardines, es cuando a Felipe II se le despierta la gran pasión por la arquitectura y por los animales, en lo que podemos considerar pues los precursores de los zoológicos actuales. En definitiva, es un hombre que cuando sale de Castilla y pasea por Europa, se integra plenamente en esa Europa del Renacimiento. Y además los retratos que tenemos no se parecen en nada a los que vamos a tener del rey después de 1570. La segunda década es la que para mí va desde 1565 hasta 1575. Ahí se plantean todos los grandes problemas del reinado. Y es cuando Felipe II ejerce realmente, tiene que ejercer de rey, y esa dimensión real ya la va a tener a lo largo de su existencia. En 1565 ya ha decidido aplicar los decretos tridentinos en sus estados. En 1565 ha liberado a Malta del ataque turco. En 1575 empiezan los problemas de los moriscos en Granada y empieza la acción en el Mediterráneo. También surgen los problemas en Flandes, de manera que se están gestando los dos grandes ejes que yo distingo en la política de Felipe II, el eje mediterráneo y el eje atlántico. Y el término está en el 75, en el sentido de que se produce la bancarrota, las dificultades en Flandes arrecian, el Mediterráneo está controlado, pero se está planteando la gran batalla del Atlántico que se desarrollará en los años siguientes. Entonces, aquí tenemos pues la gran problemática del reinado concentrado en esos 10 años y que para Felipe II es inexcusable el afrontarla. Esa política se desarrolla y en 1592, cuando él regresa de las Cortes de Aragón, que vuelve con la salud bastante tocada y ya se mete en el Escorial, ya no sale de allí prácticamente, ahí empieza pues lo que es la cancelación del reinado, y es en donde van a arreciar esencialmente las obras que han configurado o que van a configurar la leyenda negra. Esa leyenda no solamente le afecta al rey, sino que también nos va a afectar a los españoles como pueblo. Vamos a ser una especie de diablos que estamos en este mundo luchando contra los buenos creyentes como son los protestantes y exterminando, haciendo un genocidio en América. Esa visión se va a mantener después porque se va a extrapolar a los reinados siguientes en una continuación de la leyenda negra, y también empieza a configurarse, aunque cristaliza después, lo que a mí me gusta llamar la leyenda áurea, más que la leyenda rosa, que son 2 libros que se publican ya en el reinado uno en el reinado de su hijo y otro en el de su nieto, que nos hablan de las excelencias del rey.
ponen de manifiesto sus cualidades por el trabajo, por la justicia, por la reflexión, por la prudencia, en fin, por una serie de cualidades que no han tenido ni mucho menos la fortuna que ha tenido en su difusión la leyenda negra, pero que también es una línea, una interpretación de la figura del rey que posteriormente, en alguna ocasión, pues, se ha retomado como una persona referencial del mantenimiento de unos valores imperecederos. Y yo creo que esto puede así resumir a grandes líneas lo que ha sido mi objetivo y lo que se puede encontrar en el libro que ha publicado la Esfera de los Libros, sin escatimar ningún esfuerzo y además implicándose en la edición de una forma que yo agradezco muy, muy sinceramente.